Está con nosotros el señor Pedro Bayugar para charlar un ratito. Pedro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué bien? Tal? ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Bien, bueno, todo en orden. Está complicado. Es una forma de decir. Pedro, este es un cierre de año distinto al de todos los años porque se mezcla, bueno, lo que pasa todos los fines de año, que ya todo el mundo está aflojando, diciembre termina y demás, se mezcla con un proceso de recesión, de crisis económica, política fuerte, pero a su vez con una campaña política ya lanzada directamente. Sí. Faltan definir nombres, candidatura, acuerdos, alianzas, pues es como todo un combo, ¿no? Este fin de año. Sí, digamos, queda a las claras los resultados, en donde indudablemente a nivel nacional hay, por decir, fracasos o no logros, como quieran llamarle. Sí, está de moda el no logro, sí. Y bueno, y la urgencia de recuperar ciertas situaciones para los que no tienen trabajo, para los que tienen un trabajo precarizado y los que están luchando por no perder el trabajo, ¿no? Es decir, que en total es un grupo muy significativo del conjunto de la población. Además, hay diciembres anteriores que han marcado a fuego la historia del país y creo que esto también es temido desde el gobierno y desde muchos otros sectores para que no se vuelva a repetir, y entonces por eso aparece el bono y por eso aparecen otros aportes del Estado a los sectores sociales, y me parece que les ha ido bien en la negociación con los sectores sociales con motivo de la realización del G20, y van a insistir en esa política, ¿no? Eso es, poniendo plata, digamos, es lo que plantea, digamos. No solamente poniendo plata, sino armaron una mesa en donde Pérez Esquivel cumplió un rol muy importante y van a intentar reeditar esa situación. Contener la demanda social, claro, de alguna exactamente, manera, contenerla. Bueno, si hay movilización, que sea en estos términos, por eso se han apurado a establecer algunos parámetros que limita la protesta social. Eso también a los porteños particularmente los beneficia o los gratifica. Van a tratar de pasar diciembre sin la zozobra de otros años. Todos los pronósticos de enero, febrero, marzo son... Bueno, en enero, febrero, marzo creen que... Es como muchos que creen que el año nuevo, ojalá que pase Ya está. No, en realidad... No cambia sustancialmente nada. Yo creo que si no explota en diciembre y aguanta enero, en febrero explota y tiene las mismas connotaciones, los mismos resultados, ¿no? ¿Y a qué te referís por explota? Y porque hay situaciones situaciones sociales, digo, ¿no? Que las van a atender con algunos pesos en diciembre, pero en enero la cosa va a ser muy complicada y hay aumentos de tarifas en el mes de enero, y eso la clase media lo va a sentir y lo va a expresar. Y me parece que todas estas cosas se van a ir sumando para una situación complicada. No estoy haciendo pronóstico, no digo que tal día de febrero, pero me parece que el verano va a ser sostenidamente caliente. Y el gobierno tendrá que dar respuesta en todo tiempo, ¿no? Por ahora, por diciembre, están, me parece que alentando a la tranquilidad, diciendo que Macri ha recuperado esto, lo otro, pero eso son todas cuestiones secundarias. La realidad es que los trabajadores que están, vuelvo a repetir, por debajo de la línea de la pobreza, y los que directamente están excluidos del sistema, están pasándola muy mal. Y hay una cuestión cultural. En diciembre a los argentinos nos gusta celebrar. No sabemos muy bien qué, pero celebramos. Para Navidad, una cuestión espirituosa, amorosa, familiar, y al final también celebramos, aunque nos haya ido muy mal. Y si no hay esa posibilidad de la celebración, como una celebración social, podríamos decir, si no hay esa posibilidad,
hay conflicto y creo que estamos frente a esa situación, ¿Y ¿no? por qué crees que está tan como sedada, apaciguada, flemática la clase media hasta ahora? Porque este año el cimbronazo sobre el ingreso fue terrible. Pudo haber tenido un aumento del 15, el 20, el 30 de su salario, pero la devaluación, mal el tarifazo, Todos hablan todo aumentó. entre un 18 y un 20 y pico % de pérdida del poder adquisitivo del Exacto. salario este año. Eso impacta en el día a día, impacta terriblemente, inmediatamente, ¿no? Pero todavía la clase media no se ve sumergida al nivel de la pobreza. Todavía la clase media con la tarjeta, en fin, sobrevive y cree que cree en estas esperanzas que dicen que el año que viene va a ser mejor, que el segundo trimestre, que, en fin, que esto ha sido fruto de la situación en la que encontró el gobierno, el país, por el gobierno anterior, en fin, todavía cree esas cosas. Uh-huh. Y sí hay un elemento que la clase media no quiere hacer de piquetera. Y hoy las clases sociales más sumergidas, más pobres, no están haciendo lo que otrora en el 2001, 2002 hacían los piqueteros. Las clases sociales hoy las organizaciones sociales hoy están, valga la redundancia, organizadas, enfrentan organizadamente al gobierno, negocian con el gobierno y logran algunas cosas que mitigan la situación. Si a todo esto le agregamos la asignación universal por hijo y una serie de planes que las provincias tienen instrumentados en los sectores más bajos, indudablemente hay una contención. La gente tiene como para mendrugos, ¿sí? Uh-huh. Pero tiene como para eso. Sí, tiene totalmente aniquiladas sus aspiraciones, sí tiene totalmente aniquiladas las posibilidades de acceder a ciertas cuestiones como son los celulares, como son otro tipo de ventajas sociales que me parece eso lo está sufriendo los sectores más postergados. La clase media todavía, repito, con crédito para el consumo, en fin, está, como quien dice, salvándose de caer y verse en la pobreza. Por todo esto por todo este beneficio de las redes sociales, inmediatamente pudimos verte este fin de semana en algunas redes, arriba de un palco, junto a Patricia Munier, Marilyn Sagnum, Kiko Busato, sí, Roberto Zuckerman, sí, todos dirigentes de Unidad Ciudadana de Santa Fe o del kirchnerismo de Santa Fe, en un acto en Rosario. Hace poco estuvo Kiko Busato acá charlando con nosotros, reflexionando algunas falencias que tuvo el kirchnerismo, sobre todo en el segundo mandato, el haberse cerrado cuando tenían el 54%, en lugar de seguir sumando alianzas con otros sectores políticos, organizaciones sociales. Él decía, el 54% fue el colorario, el 54% de Cristina, ¿no? Fue el colorario de haber hecho todo muy bien o bastante bien antes, ese fue el colorario. Después no cebamos, fuimos sectarios, no cerramos y probablemente la pifiamos en ese sentido. ¿Compartís ese diagnóstico? Sí, creo que también hubo un crecimiento del Estado en forma no sólida y entonces eso también facilitó el deterioro, la caída, en fin. Creo que también de alguna manera la carencia de futuro en cuanto a que sabíamos que Cristina no podía repetir. Y eso en la política, en todo el mundo, no solamente acá, significa que los funcionarios, a medida que se va acercando el final de su mandato, van perdiendo poder, van perdiendo posibilidad de convencer, en fin. Y bueno, y crece la oposición, eso es también parte. También casi ganan. El proyecto casi gana también. Claro, sí, además la diferencia fue mínima, ¿no? Claro. Y creo que en ese sentido
bueno, la carencia de organización. Aquí es donde empieza la debilidad. Cristina elige a Scioli, le entrega, entre comillas, a Carlos Zanini como prenda de su apoyo, y bueno, creo que eso es lo que discutió la militancia. Scioli no era el candidato de la militancia, no era el candidato del conjunto que había apoyado a Cristina durante su gobierno, y se dieron el lujo de optar por otras opciones, a lo mejor progresistas, por ejemplo acá en Santa Fe, por el gobierno socialista, pero no apostaron digamos, a la unidad, y entonces, bueno, acá estamos donde estamos. El acto que decía... No es habitual escuchar... No es habitual escuchar autocríticas básicamente de nadie, por eso parece... La comparto, ¿no? Indudablemente nosotros tuvimos virtudes y tuvimos los defectos de los que están en el gobierno durante 12 años. Claro. Obviamente la seducción del poder o el poder de la seducción, como vos quieras, genera mareos en algunos, genera errores. Repito, toda la estructura del Estado, a través de contratos y todo lo demás, eso realmente debilitó las políticas que precisamente estaba instrumentando el gobierno. El acto que hacía referencia a Héctor fue en Rosario, el lanzamiento de Agustín Rossi como precandidato presidencial. Dijo Agustín Rossi, salvo que Cristina sea candidata. Sí. ¿Cómo lo ves a dirigente santafesino? Capaz que tengamos dos presidenciales de Santa Fe, Rossi y Lifchitz. Bueno, pero por dos sectores distintos, y Sí, bienvenido claro, que sea. claro. Pero digo, me parece que Rossi es el candidato del espacio dentro del peronismo, y con toda la estructura, podríamos decir, del peronismo tradicional en contra. El año pasado hizo una excelentísima elección, doblegó holgadamente al sector tradicional, al sector de Rodenas, y demostró que es del sector kirchnerista, digamos, el líder, el conductor. Me parece que en ese sentido, bienvenido sea que él intente, de alguna forma, ser el muleto frente a la hipótesis de que Cristina no quiera ser candidata. ¿Cómo se va a componer la fórmula si Cristina no es candidata? Bueno, tal vez lo diga Cristina, tal vez lo sepa Cristina. Y cómo se va a componer la fórmula si Cristina es candidata, indudablemente que ella lo debe estar sabiendo y trabajando para que se concrete. Y creo que es más o menos el espíritu de lo que viene diciendo en su discurso, el Frente Patriótico, la amplitud, los verdes y los celestes. En fin, creo que está mandando un mensaje muy claramente que los paladar negros y los grises también, el límite es el neoliberalismo. Digamos que el mensaje en ese sentido es claro, y creo que ese es el camino también, ¿no? En estas circunstancias, dividir es hacerle el negocio a Macri. Hace una semana estuvimos con Héctor, conversamos con Héctor con un referente muy importante del peronismo no kirchnerista. No lo voy a decir bien porque fue una conversación off the record, que Héctor va a recordar, y nos dijo: el próximo presidente de la nación es Cristina, no kirchnerista el dirigente, Cristina o el candidato que Cristina diga. Con un convencimiento, al menos a mí me llamó la atención fuertemente el convencimiento como lo planteó. ¿Lo ves? Yo veo que Cristina puede ser la candidata, sí, puede ser la presidenta, sí. Cristina seguro. Que Cristina pueda trasladar los votos, no sé. Eso ya es... no quiero reflejarme directamente en lo que fue Brasil y... Claro, Lula y la no transferencia de los votos de Lula
a su candidato, pero creo que, bueno, creo que Cristina va a ser la candidata. No tengo dudas, no soy su asesor, pero desgraciadamente, pero sería importante debatir con ella sobre esa posibilidad. Si yo fuera Cristina, Sí. no sería candidata. No sería candidata, No sería claro, porque candidata. también es eso, ¿no? No sería candidata. Claro. No. Lo digo con sinceridad. Nunca segundas partes fueron buenas, por un lado, y por otro lado, lo que le va a dejar este gobierno al futuro gobierno, compañero, sinceramente. Sangre, sudor y lágrima, diría Churchill, ¿no? Y algo más. Algo Y más. algo más. No, sinceramente creo que va a ser muy difícil, sobre todo, bueno, si te encolumnás dentro de un proyecto neoliberal, bueno, va a ser una continuidad, esto no, pero revertir este proceso y encauzarlo a políticas que tengan que ver con inclusión, con desarrollo de organización popular, y en fin, eso va a ser durísimo. Casi yo creo que va a ser un gobierno para recolectar más frustraciones que satisfacciones. ¿Lo ves peor que el paciente con respirador que agarró Duhalde en el 2001-2002? ¿A este contexto? No, porque creo que es peor desde este punto de vista. Del endeudamiento. Claro, por un lado, ya Rodríguez Sá había decretado el default, cosa que no sé si Duhalde lo hubiera decretado. Y creo que en este sentido, digamos la verdad, cuando Rodríguez Sá decretó el default y el Congreso, la Asamblea Legislativa que estaba ahí aplaudió, no sabían que estaban aplaudiendo. En realidad no sabían si el default, basta, no vamos a pagar la deuda externa, no vamos a cumplir con las exigencias, pero no sabían cómo se salía de eso. De eso salió Néstor con una habilidad y una creatividad realmente importantísima. Ayer o antes de ayer cumplimos años de precisamente el pago de la deuda externa por parte de Néstor, y que fue un gesto, una actitud, una política, bueno, continental podría decir yo, porque fue también acompañada en Brasil, y fue la segunda parte, la otra cara de la moneda de la declaración del default. Y Duhalde empezó a repartir la plata que sobraba, empezó con los 100 pesos por el decreto 1373 del 2002 y siguió aumentando ese dinero. ¿Para qué? Para generar mercado interno. Para activar, claro. Claro, para activar el mercado interno, la industrialización. Ahí empezó, y todo eso llevó a que teníamos el dólar a 4 pesos. Claro. 4 pesos. Claro. Fue tan asimétrico. La devaluación asimétrica. La devaluación asimétrica. Claro. Entonces, todas esas cuestiones, a Duhalde lo pusieron como en coche, por decir, Claro. sin mucho transpirar. Lo que no tenía era política y no tenía respuesta para lo social, por eso lo de Costec y Santillán. Y sí, ¿quién tuvo política para lo social? En donde lo supera largamente a Duhalde, supera su política económica y supera su política social, es Néstor, ¿no? En donde no se desaparecen los piqueteros, entre comillas, porque los contiene, los encausa, les da realmente... Bueno, se convierten en organizaciones sociales. Organizaciones a partir de sociales, ese claro. momento. Le da ciudadanía, ¿no? A los que habían sido excluidos por el proceso de Menem y de la Rúa. Ya que usaste ponerte 2 segundos en lugar de Cristina y no agarrar la candidatura, ¿te animás a pensar? Pero yo quiero que ella agarre, te aclaro, yo quiero que agarre. Sí, No estoy jugando. No. Es decir, estoy diciendo, manifestando mis limitaciones, nada más. Solo ella puede agarrar. Si Néstor estaría vivo, ¿qué haría? ¿Qué hubiese hecho? ¿Hubiese cerrado con paladar negro, paladar gris, paladar blanco el peronismo? Una situación así. Y todos juntos contra Macri. Sí, creo que no hubiéramos caído donde estamos, en primer lugar. Tan libanizado el peronismo no iba a estar. No. Yo creo que hubiera... Él recordémoslo,
él fue vicepresidente del PJ. Claro. Él empezó a pensar en la estructura orgánica del PJ y él se incorpora a esa estructura y creo que desde esa estructura él tenía una pretensión. Bueno, obviamente nadie sabe cuándo vienen a buscarlo y lamentablemente quedó en el intento. Pero indudablemente que habría tenido esta política antes, este postulado de todos, lo habría tenido antes y le hubiera permitido superar tranquilamente lo que fue el desafío 2015. Pero bueno, la cosa es como es y no como me gustaría que sea. Y hoy estamos donde estamos y tenemos que salir, y creo que en este sentido, bienvenido sea que Cristina haya postulado a Unidad Ciudadana como el instrumento político del Frente Patriótico, en donde todos estamos convocados, salvo los neoliberales. ¿Y en Santa Fe? La última. ¿En Santa Fe cómo lo ves al peronismo? Y en Santa Fe yo creo que está avanzando con un buen programa, un buen encuadre. El Congreso del Partido Justicialista, como en el año 2017, ratificó la política de unidad, de que desde el peronismo armar frentes populares con los aliados tradicionales, con los partidos populares y otros sectores que se quieran sumar, y eso abrió la posibilidad de una PASO amplia, generosa en cuanto a postulaciones, que, bueno, no sé si se van a dar en esos términos, quizá aparezca como más restringida, porque estamos construyendo hoy la PASO definitiva, que va a terminar con una fórmula. El Kiko Bussato decía, una fórmula para el sector del kirchnerismo, quizás sea una sola fórmula, en donde obviamente Cristina no va a estar ajena a esa definición. Y creo que mucha gente espera esa definición de parte de Cristina. ¿Una lista kirchnerista en la provincia de Santa Fe? Por lo menos una fórmula a gobernador y vice, o una fórmula de primer orden. Abajo puede haber diferencias, lógicamente. Cristina no se va a meter a ver quién es el presidente comunal de Cacique Caiquín. Sí, claro, inclusive con diferencia en la lista de diputados, si no imagino, sí, ¿no? Pudiera ser así también, claro. Pero sí definir una fórmula que sea común para todos, que obviamente tiene que ser simbólicamente la unidad del conjunto, ¿no? ¿Ves la posibilidad de que haya una sola lista del peronismo, o toda una lista de unidad sin una PASO? Repito, estoy hablando de la fórmula. Sí. No estoy hablando de toda la lista. ¿No la ves, una lista de unidad? Yo creo que en algunos lugares los senadores van a tener... No, a gobernador. A gobernador creo que es posible. ¿Es posible una lista de unidad? Es posible una fórmula de unidad. Vos hablás de lista, yo hablo de fórmula. Está bien la diferencia. Porque estoy sintetizando más que... Sí. Yo creo que eso es posible en función de la realidad, de lo que escucho, de lo que hablo, y de que, en algún momento el conjunto de dirigentes del peronismo santafesino, más allá de debatir y acordar, van a intentar acordar también con Cristina.